les agradezco muchísimo que hayan venido, pero muchísimo, y más en estas circunstancias que no doy copa, ni merienda, ni nada, o sea, solamente me escuchan. Me llamo Carlos Gómez de Avellaneda Sabio y, bueno, pues soy, como tantas personas en Algeciras, un enamorado de la ciudad y un enamorado del patrimonio cultural. ¿Se me oye bien? Sí. Creo que perfectamente, ¿no? Y entonces, claro, cuando se llevan muchos años con estos asuntos, se acaba aprendiendo muchos detalles y muchas cosas. Y aquí quiero hablar de alguno de los presentes, por ejemplo, mi amigo Juan Antonio, que es un experto también en las cosas antiguas de Algeciras, y que, Juan Antonio, te emplazo para que un día des una conferencia. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver un barrio que es objeto de polémica, el nombre, por parte de un señor. Un señor que cada vez que se dice Barrio de la Caridad, pues se enfada. El nombre es lo de menos. Nosotros vamos a estudiar un espacio ciudadano. Y tengo que advertir que una ciudad, igual que un barrio, no son las casas, son las personas. En este caso podemos hablar de ambas cosas: la formación física de este barrio y un poquito de su formación desde el punto de vista de las personas. Esto es algo parecido a esas colonias de animalitos que hay, los corales, que lo que consideramos coral, el mineral, bueno, es como la casita del animal. Pero el verdadero animal no está ahí, ha desaparecido. Una ciudad en ruinas es como una colonia de coral. Queda el resultado de una actividad humana, pero no están las personas. Una ciudad es la gente. Si una ciudad desaparece, la gente la podría hacer en otro lugar. Bueno, este cuadro que vemos aquí de un artista extranjero que nos sirve de presentación, representa una de las imágenes icónicas de Algeciras durante mucho tiempo. Es la desembocadura del río de la Miel, con las casas del barrio de la Caridad, ahora lo definiremos, a un lado, y al otro lado vemos un muelle, y en ese muelle vemos unas masas marrones, escorcho. Algeciras, en época posterior a la toma, a la realización de este cuadro, fue el primer puerto exportador de corcho del mundo. Es una cosa en el año 29, algo que se nos olvida casi siempre. Y vemos aquí las imágenes típicas y tópicas: el carro, las barcas, etcétera, etcétera. Pero aquí el asunto no corresponde a la imaginación del artista que busca una escena bonita. Es una escena real y responde a una necesidad, o más bien a una carencia impresionante que lastró el desarrollo de la ciudad durante muchísimos años. Y es la carencia de un verdadero puerto. Ya hablaremos de esto más despacito. Pasamos, a ver si soy... Ahora, si vemos la topografía de la ciudad, prescindiendo por completo de calles y casas, nos encontramos este relieve. Para que nos entendamos, estas líneas curvas y cerradas son las llamadas curvas de nivel. Es como si cogiéramos el terreno con una cuchilla gigante y lo cortáramos cada X metros. Entonces nos están dibujando el relieve. ¿Qué relieve tiene Algeciras si prescindimos de las casitas? Pues muy sencillo. Vemos arriba una montaña, un cerro, es San Isidro. Debajo, entre ese cerro y el mar, hay una plataforma. Esa plataforma
es la que yo llamo plataforma de la Plaza Alta. Es una zona magnífica para la urbanización. Luego vemos, si nos desplazamos hacia el sur, o sea, en este caso hacia la izquierda, vemos una serie de cuestas. Cuando las curvas de nivel están muy juntas unas a otras, eso indica una ladera, una montaña. Y luego una planicie que están bastante separadas. Y el río de la Miel. Vamos a ponerle nombre desde el punto de vista urbanístico a este relieve. San Isidro, plataforma de la Plaza Alta, zona de cuestas, llanura aluvial. La llanura aluvial, en su extremo, es la zona que ahora se llama Barrio de la Caridad y que alguno discute y que da lo mismo. Por ejemplo, el secano, como todos conocemos a Algeciras, se llama por una parte Patriarca Obispo Pérez Rodríguez y por otra se llama Ruiz Zorrilla. Bueno, pues lo aceptamos. La calle Panadería es la calle Castelar, oficialmente. Bueno, pues si oficialmente se le ha puesto este nombre a esta planicie, no es ningún delito. Y además que el ayuntamiento lo ha hecho para poder conseguir fondos europeos. Por lo tanto, lo ha hecho más grande de lo que es en realidad. Para mí, el barrio de la Caridad es la planicie en la cual estamos nosotros, que se llama Barrio de la Caridad por el Hospital de la Caridad, que era este edificio donde estamos y que fue una institución algecireña importantísima. Vamos a ir viendo esto. Vemos que la llanura aluvial, en la zona del río y en la actual marina, muere casi a nivel del agua. Hay muy pocos metros de altura entre el nivel del mar y la parte alta de la llanura. Pero luego vemos que la plataforma de la Plaza Alta son acantilados. Eso tiene su importancia. Nadie se pone a vivir encima de un acantilado para tener que bajar todos los días a coger su barca. Por lo tanto, los pescadores se establecían en la zona llana, en la zona protegida. Tampoco se edificaba bien en la zona de cuestas. Por lo tanto, tanto en la Algeciras moderna se hace en la plataforma de la Plaza Alta, principalmente, y en la llanura aluvial. Vamos a pasar a otra cosita. Ahora nos ponemos en plan, dejamos la topografía, nos ponemos en plan geológico. La llanura aluvial era en tiempos un estuario. Y ese estuario, pues donde estamos ahora, había pescaditos, para que nos enteremos. Lo cual nos indica, vamos, las raíces marinas que tiene este barrio. Los estuarios se colmatan debido a un proceso geológico de arranque, transporte y depósito. O sea, la arena cogida kilómetros más arriba, arrancada en una crecida, es transportada y al final, cuando la corriente pierde fuerza, se deposita. Y así se forman llanuras aluviales como la llanura del Guadalquivir, por poner un ejemplo. Todas las llanuras aluviales, o casi todas en origen, han tenido esta forma. ¿Qué es esa especie de península que vemos a la izquierda? Esa es la Villa Vieja. También se ha exagerado la altura. O sea, efectivamente hay un punto muy alto, pero no tanto como parece aquí. ¿Por qué nos interesa esto? Pues porque parece ser que la ciudad, el poblamiento de Portus Albus romano, estaba en la orilla, para nosotros, derecha. Y sin duda alguna, Julio Traducta estaba en esta península, porque esto se está excavando
y está dando unos resultados extraordinarios. Vemos aquí un plano con los hallazgos de época romana. Bueno, no vamos a discutirlos ahora. Lo único que nos interesa realmente es el río, que la parte azul indica que había una paleoensenada que era el puerto, era el fondeadero de la ciudad de Julia Traducta. La zona portuaria de Julia Traducta es, hacia la derecha, un rectángulo alargado. Bueno, si creo que lo puedo señalar, ¿no? Este rectángulo, ¿ven el cursor? ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí. ¿Se llega a ver? Sí, en el morado. En el morado. Bueno. Esta era, en Julia Traducta, la zona industrial, la zona, a parecer, noble y la residencial. Y esta era la zona portuaria y enfrente tenía su fondeadero, que vemos que esto se ha colmatado todo. Vamos a ver más cositas. Bien, ya estamos en el siglo XIX y vamos a ver una serie de elementos importantes en la planicie del barrio de la Caridad, para que nos podamos entender. Tenemos en el número 1 está la Plaza del Mercado. La Plaza del Mercado, como la Plaza Alta, son previas a la urbanización de Berbún, de quien hablaremos ahora. Estoy convencido de que la Plaza Baja era un puerto interior, por una serie de muchos años estudiándolo. Y la Plaza Alta no sé lo que era. Sé que existía ese cuadrado vacío, pero no sé por qué. Vamos a ver. En el número 3 tenemos el antiguo gobierno militar, que en tiempos fue un cuartel de caballería en el siglo XVIII. Importantísima la caballería para vigilar la costa. Este cuartel es quizás el edificio oficial más antiguo que tenemos en Algeciras. Algeciras, como sabemos, fue destruida en el siglo XIV, estuvo 3 siglos siendo un campo de vacas, y luego en el siglo XVIII, después de la pérdida de Gibraltar, volvió a poblarse. ¿Por qué se puebla? Siempre se dice, vinieron gibraltareños y se refugiaron aquí. Bueno, se refugiaron 4 familias, como quien dice. Sí poblaron San Roque y los barrios. Y Algeciras estuvo mucho tiempo teniendo una población mínima, repartida en 4 cortijos y ya está. Entonces, ¿qué pasa con Algeciras? La verdadera causa de la repoblación de Algeciras es la pérdida de Gibraltar, pero debido a que en Ceuta había un asedio por parte de los musulmanes, de los moros, que duraba 20 y tantos años. Y al perder Gibraltar no podían suministrar a Ceuta, ni desde Cádiz y Málaga, que quedaban lejos, ni desde Tarifa, que no tenía puerto, era una playa simplemente. Entonces, en el siglo XVIII, vuelven a poner Algeciras en el tablero para que pueda suministrar a Ceuta. Ahora veremos quiénes consiguen esto. Sigamos viendo nuestro barrio. Para mí, el barrio de la Caridad, a efectos urbanísticos, es lo que estoy señalando aquí. Única y exclusivamente la planicie. Esta es la zona de las cuestas. Y esta es la plataforma de la Plaza Alta. Y aquí, San Isidro. En contra de lo que comúnmente se cree, Algeciras no se repuebla realmente alrededor de la Capilla de Europa. Se repuebla en la parte baja. ¿Y por qué razón? Pues porque en la parte baja era donde podían atracar embarcaciones, donde se podía pescar. La parte baja estaba a un paso
de las magníficas huertas del Río de la Miel y había muchas más posibilidades económicas abajo y arriba. Hay una dicotomía. Normalmente la arquitectura burguesa de las personas acomodadas la encontramos en los alrededores de la Plaza Alta. Curiosamente, están allí los centros más importantes, como es La Palma, la Capilla de Europa, el Convento de la Merced, en la calle Convento o Alfonso XI. Luego hay un espacio que estará sin poblar durante bastante tiempo, es San Isidro, que llamaban la Mata Gorda y que era una zona salvaje, llena de matorrales, una cosa tremenda, y que en el siglo XIX sí se urbaniza. Y aquí tenemos en la tres zonas interesantes en la plataforma, en la llanura. Tenemos las huertas, famosísimas. Esas son las huertas exteriores. No veo el cursor. Aquí. Huertas exteriores en la zona de la Renfe. Las huertas interiores, donde luego se hizo, en el punto número 13, el barrio de los Callejones. Luego otros elementos de interés están... ¿Me puedes ayudar, Sole? Se ha ido esto. Ahora, y tengo un cursor aquí, ¿no? Sí, ahora, el número 3 el gobierno, el 1 el mercado, el 2 el ojo del muelle, un arco desaparecido, 4 es la marina, 5 el estuario del Río de la Miel, 6 un puente entre las dos villas, esta es la Villa Vieja, esta es la Villa Nueva, el número 8 es la Huerta del Ancla, que era importantísima, mucho más de lo que creemos, y os diré por qué, y el número 7 es la Capilla del Cristo de la Alameda. La calle Alameda, que tenía una alameda que le da su nombre, y el Hospital de la Caridad. El Hospital de la Caridad fue importantísimo. La calle Tarifa, las dos calles más antiguas de Algeciras son la calle Convento y la calle Tarifa. Eran caminos antiquísimos. Y bueno, ya que hemos definido la zona llana, vamos a ver más cosas. Aquí tenemos la escultura que se está haciendo. El escultor Amaya le está dando los últimos toques al modelo en barro, al modelado en barro, del Marqués de Berbún. Esta escultura, esta estatua, la ha encargado el puerto y va a estar, por lo visto, dicen, en la Isla Verde. Pero yo pondría otra en el centro de Algeciras, en una zona de máxima circulación. ¿Por qué? Porque Algeciras le debe al Marqués de Berbún el existir, ya que él fue el que se dio cuenta de que había un puerto, un fondeadero estupendo, que eso estaba desaprovechado. ¿Por qué no se había vuelto a hacer Algeciras? Hay que preguntarle a Caín. El hombre de Caín planea constantemente por la comarca y sigue planeando. Ahora os explicaré por qué. Cuando los moros granadinos destruyen Algeciras, se apoderan y se benefician de sus campos los pueblos de alrededor. Le hace Gibraltar, que es cristiano desde el siglo XV, le hace Tarifa, le hace Jerez. Entonces ninguno de estos pueblos quiso que Algeciras volviera a crecer para no tener que devolver los terrenos que habían usurpado. Luego también la envidia, yo no quiero otro puerto, para puerto el mío, caso de Gibraltar español, el otro, y así sucesivamente. Un freno al desarrollo de Algeciras fueron incluso ciudades hermanas de la comarca, pero de esto ya hablaremos en otro momento. Berbún es muy curioso, porque cuando se da cuenta de las posibilidades de Algeciras,
vuelve loca a la corte, empieza a mandar planos, empieza a mandar proyectos, le van haciendo caso, pero eso fue en 1721. Cuando él regresa a Algeciras en 1724, pone unos ojos como platos, porque ya estaba haciéndose Algeciras espontáneamente. ¿Y a qué se debía? Pues muy sencillo. Berbún hace unos planos fantásticos, los mejores de España en ese momento, de la ciudad, con sus ruinas y con todo. Ahora lo veremos. Pero es que también manda sondear el puerto. Yo, en fin, hay quien dice, habla de lo que entiendas. Yo he sondeado Saladillo hace ya muchísimos años, con medios muy parecidos a los de los técnicos que trabajaban para Berbún. Entonces no había maquinitas ni nada. Había barca, unas banderolas, que también las hemos utilizado nosotros en los años 70, un técnico en tierra con un aparato, unas bases, un cabo, nunca digamos cuerda, por Dios, los marinos se ofenden, un cabo con unos nudos por brazas, porque a los marineros hablarles en brazas. La braza es esto, que es lo más práctico. Y luego nosotros, lo que el marinero medía en brazas, en la sonda, pues se pasaba a metros. Estoy hablando de hace pocas décadas, ¿eh? Imaginemos en tiempos de Berbún. Para hacer un sondeo de estos hay que tener en cuenta las mareas, una serie de deducciones, las corrientes que pueden provocar un bandeo y un desplazamiento de la embarcación que está sondando. Hay que tener en cuenta que la mar esté tranquila o que esté picada. Entonces, durante muchísimos días al año no se puede hacer la sonda para que te quede exacta. Y luego hay que tomar en tierra una cantidad de bases enorme. Es un trabajo de lo más artesanal y de lo más, como diría yo, paciente. O sea, que eso duró meses y meses. Por lo tanto, se corrió la voz por toda Andalucía de que una operación tan complicada como el sondeo de un puerto se estaba haciendo. Y esa inversión de esfuerzo no era por capricho. La estaba haciendo el marqués de Berbún, el mejor ingeniero, el más importante ingeniero de toda la monarquía hispánica en ese momento. Y eso era ley. Y entonces empezaron a venir emprendedores de toda Andalucía. Estos emprendedores sabían que donde había barcos había dinero, había necesidad de cosas. Y entonces se instalaron primero en chozas, 50 chozas, que ni siquiera estaban situadas sobre las ruinas, sino en plan provisional y, curiosamente, no en el barrio bajo, sino en el barrio alto, por motivos de seguridad y posiblemente defensa contra las inundaciones. Y ahora, ¿qué negocio tenían aquí? Pues de todo. Desde el que era herrero, toda la cantidad de oficios antiguos que hoy se han perdido, los vivanderos, los que venden cosas, las señoras de vida alegre, por decirlo de alguna manera. Todos estos servicios los necesita un puerto, los necesita la gente que baja a tierra, los necesita una población, y se vienen aquí. Pero lo más curioso es que no se viene solamente gente humilde, se viene gente con posibilidades. Y nos encontramos que en 1724 ya hay casas muy importantes, hechas por gente con dinero, que se dieron cuenta de que aquí había porvenir. Uno de ellos era Melchor Lozano, que era ni más ni menos que escribano público, o sea, notario. ¿Y qué hace un notario en una ciudad levantada sobre ruinas? Porque veía negocio ahí, efectivamente. Empezaban las compraventas, no se analizaba a fondo la formación de Algeciras, pero es absolutamente apasionante. Vamos a ver.
Bien, uno de los planos de Verdún. Vamos a ver, estas manchitas que hay aquí son las 50 chozas que los ingenieros al servicio de Verdún marcan sobre este plano, que ese es un plano maestro. Hay dos. Plano maestro, que es un borrador. Y sobre este plano maestro está hecho el sondeo. Está hecha las ruinas de las murallas medievales. Y está también trazado el plano de la fortificación moderna que iba a levantar Verdún, que hubiera sido la fortaleza más importante del sur de Andalucía. Y ahora nuestro barrio está aquí, y hay algunas ruinas en la zona de la Plaza Baja, y otras, aquí estaría la Capilla de Europa y el Cortijo de Varela. Esto sería la calle Convento, pero no adelantemos. Aquí estamos nosotros. El Hospital de la Caridad está hecho justo, aprovechando la puerta, la más importante quizá de Algeciras, una puerta de las llamadas de aparato, la puerta medieval de Tarifa, a donde conducía el camino de Tarifa, porque no hay nada casual nunca. Aquí mi hija ha marcado los caminos, en otro de los planos de Verdún, los caminos y sus correspondientes, o sea, caminos de campo, y luego las correspondientes calles actuales que se hicieron encima. Cortijo de Varela, Capilla de Europa, Plaza Alta, esto es San Isidro. Esta fortificación o esta mezquita está justo en la plaza de San Isidro. Ya hablaremos también otro día. Vemos un vado, porque el puente de Matadero estaba en ruinas. Vemos la marina. Y ahora vemos qué curioso. Sobre este camino, esto es la calle Tarifa, y a muy pocos metros se hace el cuartel de caballería que servía para vigilar estas costas. Y en combinación con la caballería estaban los escopeteros de Getares, que hacían una función parecida a la de los carabineros, la Guardia Civil, la vigilancia de costas. Vemos esto con más detalle. El Secano coincide con un camino, la avenida de Agustín Bálsamo coincide con otro, antiquísima es la carretera de Tarifa. Todo siempre es una superposición. Y esto es lo que se encuentra Verdún cuando regresa a Algeciras. Y de la noche a la mañana, y en sus narices, y sin permiso de ninguna clase, aquí la gente ha hecho no solo chozas, sino manzanas, y manzanas importantes, en dos núcleos. La Plaza Alta, aquí ya hay un principio de la iglesia de La Palma. Para que nos aclaremos, yo lo que no puedo es ahora. Esta es la entrada de la calle Convento. Aquí el casino y aquí la pastelería OK y la otra, para que nos hagamos una pequeña idea. El edificio donde luego estaría el hospital militar. También aprovecho para decir que las posadas se hacían a la entrada de las poblaciones. Algeciras tenía dos entradas, una por la puerta de Gibraltar, y había una posada muy maloliente aquí, en esta zona que señalo, que estuvo hasta los años 60, y luego había otra posada, la posada nueva de la calle de Tarifa, que estaba en la calle Tarifa y que desgraciadamente está en ruinas. Y luego es curioso que hay elementos de hospedaje tan importantes como el parador de San Antonio, que estaba en esta zona, en la plaza de la Caridad, pero que antes estaba al otro lado de las murallas. Y se hizo una permuta con la Guardia Civil y se instaló intramuros. Vemos que aquí está el cuartel de caballería, la plaza de los caballos, donde los caballos se pondrían en formación. El callejón de la Mosca
se conoce que por el estiércol de los caballos. Ya hay un mesón, eso lo podemos ver en uno de los muchísimos planos que hay. Lo que es rosa es obra y lo que es gris es choza, pero cuidado, no chozas en cuanto a las paredes, sino choza en cuanto al tejado, que era más barato, pero muchas veces hay edificios de cierta importancia y tenían el techo con juncos, con materiales perecederos. Vamos a ver, aquí tengo yo la calle Pescadería, que es una salida al mar. Aquí, en la calle Pescadería, en el siglo XIX, desembarcó el pintor romántico francés Delacroix. No le dejaron avanzar porque estaba una cuarentena por enfermedad y tal, pero hizo unos apuntes y representa ahí a unos algecireños, a unos pescadores, que además van vestidos, como decía en la conferencia del otro día mi amigo Quero, llevan las barretinas típicas de los pescadores, que luego quedaron solo en Cataluña. Vamos a ver qué hay aquí. Entonces, aquí quería llegar yo. En este ángulo estaba el río, que era el puerto, para embarcaciones pequeñas. Todo esto es actividad relacionada con el mar. Aquí enfrente tenemos una playa de varada bastante buena. Pero también tenemos otra playa de varada aquí, entre la calle Pescadería a lo largo de toda la marina. Aquí ya hay arrecifes y aquí ya hay unos acantilados impresionantes que no es práctico, la verdad, vivir. Por lo tanto, los pescadores vivían en la parte baja. Que no había muchos pescadores. El barrio de la Caridad dividía su esfuerzo laboral entre las huertas, las tenemos aquí, e intramuros, y la pesca. Y luego vemos un interés, porque haya pues, de elementos de hospedería, que haya cuarteles, y todo eso. Ahora sí pasamos. ¿Por qué saco la plaza baja? O del mercado, o de la Palma? Pues porque esto era, según un montón de años que llevo dándole vueltas, era un puerto interior medieval que fue completamente colmatado y quedó la planicie sin ruinas, porque todo lo que tenía eran escombros que echaron los granadinos. Por lo tanto, los algecireños, los repobladores, buscan ruinas para edificar encima. Si hay una planicie y tienen que molestarse en hacer zanjas, poner cimientos, traer los materiales de otro lado, no edifican. Por eso se respetó, por alguna razón que desconozco, la plaza alta y, mucho más lógico, en la plaza baja. Verbum, que se lleva las manos a la cabeza, cuando las baja, decide intervenir y poner orden en el caos. Entonces trata el pobre hombre de hacer aquí una urbanización en cuadrícula, como las que se han hecho en América y en todas partes, ¿no? Adaptándose como puede a lo que ya estaba edificado. Por eso estas calles no son rectas, hay estos quiebros. Respeta las dos plazas. Es absurdo que una ciudad de aventureros como Algeciras tuviera dos enormes plazas. Eso es que las respetó, porque ya eran preexistentes. Todo lo más, una plaza, o a lo mejor ni siquiera. Vamos. Vemos aquí en detalle un plano de 1736 con elementos de interés. Uno, nuestra plaza baja, antiguo puerto interior para galeras, donde estaban las atarazanas, aunque había también atarazanas a este lado. Miren qué curiosas las esquinas. Estas esquinas que hay aquí y aquí delatan
que la edificación se ha adaptado a algo preexistente. Aquí tenemos, en el número 8, el Pozo del Rey, importantísimo, porque era vital para los caballos del cuartel de caballería, que también tenía una capilla. Este Pozo del Rey también sirvió para que algunas de las familias que pudieron escapar de Gibraltar se instalara alrededor. Es la calle Felipe Antonio Vadillo, y el pozo, si lo buscamos, pues allí tiene que estar. Pozo del Rey, por alguna razón, es el nombre. Tiene que ser un pozo oficial. Bueno, bien, ahora, las huertas interiores. Y aquí tenemos la calle Tarifa, más huertas interiores, y la calle de las Huertas, que no es porque hubiera huertas, porque había por todas partes, sino porque conducía a las huertas del río de la Miel. Hay por ahí una cosa, a ver si tengo, Plaza de los Caballos, Calle del Río, etc. Y el número 2. El número 2 es la Capilla de los Marineros, que es el primer centro espiritual relacionado con la mar que tenemos en Algeciras, que desapareció, que podían haberlo encontrado cuando se excavó esa calle y no se han publicado las excavaciones. La marina y muchas cosas muy curiosas, pero estaríamos horas y horas analizando estos planos. La capilla del Cristo de la Alameda y un personaje fabuloso, que es don Antonio Barceló. Barceló fue un héroe, fue el almirante más popular en España en el siglo XVIII, era un personaje de romance y de coplilla, a la gente le caía muy bien, no era naval, era de Mallorca. Su padre tenía un jabeque, ya veremos lo que es un jabeque, un barco rapidísimo, y aquello estaba lleno de piratas berberiscos. Y entonces este hombre, con el jabeque de su padre, por su cuenta, se dedicó a capturar piratas. Luego se metió en la marina y fue ascendiendo y ascendiendo y ascendiendo, y daba la casualidad de que ganaba siempre, aunque tenía muy poca formación teórica. Y eso no se lo perdonaron jamás. Tuvo el máximo rango naval, pero no lo hicieron noble, porque no lo consideraban, digamos, de buena raigambre para eso. En este grabado vemos un puente, ya lo veremos más tarde, y unos barcos. Claro, los barcos llegaban, el río era navegable para embarcaciones ligeras hasta el puente del Matadero. Y este era un punto de desembarco. Y esta capilla estaba relacionada con las devociones marineras. Y aquí había exvotos. Y hay un asunto urbanístico, que es que en la puerta frontera a la de esta capilla es la de la capilla de San Antón, o sea, nuestra capilla. Barceló, pues en el transcurso de su carrera lo destinan a Algeciras al asedio de Gibraltar en 1779-1783 y le encargan que elimine toda embarcación más bien rápida y ligera que se aproxime a avituallar a Gibraltar, y lo hace magníficamente. Lo que pasa es que los marinos de los barcos grandes no eran Barceló. Y claro, cuando en 3 ocasiones los ingleses con unas flotas de campeonato llegan a Gibraltar, Barceló pues no puede hacer nada. Vamos a ver qué pasa. Bien, ahora vemos la parte trasera de la capilla de la Alameda, y esta callecita es la calle Alameda, y aquí está la Alameda, el único plano que la representa. Esto sería la capilla, aunque este plano es un desastre, y esto
Bueno, el número 8 sería el Hospital de la Caridad. Y vemos que es una conexión urbanística entre un lado y otro. Número 9, todo muy deformado en este plano, la calle Tarifa. Número 6, las puertas interiores. 3, cuartel de caballería. 4, aquí tenemos la capilla de los marineros. El 1 es la plaza, donde en una crucecita estaba el primer hospital militar. Y el número 2 es el pozo, el famoso pozo del rey. Ya estamos en el hospital, que es el alma del barrio, una institución heroica, como todo en Algeciras en aquella época. Le hicieron vamos a llamarle la parte burguesa de Algeciras, que era un hospital, pero era al mismo tiempo un edificio de usos sociales múltiples. Aquí venían los niños de la inclusa, había enfermos, había personas mayores, había hospedería para gente pobre que viajaba y tal. Tenemos el patio, aunque la parte superior está reformada. En la foto interior vemos la escalera, que es un prodigio arquitectónico. Obedece a una función concreta: poder subir una camilla sin molestar al enfermo, sin tenerlo que inclinar y que se caiga. Por eso son tan anchas, los tramos son tan anchos, y obedece a otra función, que es a un lado viejos hombres y a otro mujeres, aún en otro sitio, en una planta, por ejemplo, viejos y en otra planta jóvenes, o sea, juntos pero no revueltos. Y uno de los inventos del almirante Barceló. Aquí tenemos las lanchas cañoneras que él inventó para el asedio de Gibraltar, que su principio básico es muy sencillo: máxima potencia artillera y mínimo desplazamiento. Y fue un éxito absoluto. ¿Por qué? Pues muy sencillo. Porque en el mar les abatían la vela y se veía muy poco. Por lo tanto, era dificilísimo acertarles. Pero la masa de un barco era tal que disparando a la masa le dabas al barco y le hacías daño. Y sobre todo, si te ponías por popa o por proa, donde no había apenas cañones, pues el barco lo podías hacer polvo. Le tenían los ingleses pánico a estos barcos. La batalla naval de Algeciras, muy relacionada con nuestro barrio, los enfermos y los heridos fueron a parar aquí, igual que a los hospitales militares. Aquí vemos, esto fue en 1801, un cuadro encargado por el puerto de Algeciras, de Ferrer Dalmau, el mejor pintor de batallas que tenemos, que representa la defensa del fuerte de la Esta Verde. En esta batalla de Algeciras, por cierto, uno de los 4 acontecimientos que pusieron a Algeciras en el mapa. El primero, el asedio de Algeciras en el siglo XIV. Fue importantísimo. Luego, el segundo que tenemos es la batalla naval de Algeciras, que las fuerzas hispano-francesas derrotaron a una escuadra inglesa superior. El tercer acontecimiento es la conferencia de Algeciras. Y el cuarto es, en este momento, el puerto que es el primero del Mediterráneo. Como vemos, el barrio está siempre relacionado con la mar. Bueno, esto ya lo hemos visto, no hace falta que insistamos. Pero ¿qué pasa? No hay puerto, hay fondeadero. Fijaos la cantidad de barcos, y estos barcos, ¿cómo se las apañaban? Pues muy sencillo, por medio de gabarras que se guardaban en el río de la Miel. Las gabarras se ponían en su costado, bajaban o subían viajeros y mercancías, y esto era un contradios, porque si se pide muchísimas veces que se haga un puerto en Algeciras, no se hace. Caín
Cádiz no quería, porque era un rival. Los ingleses no querían, por más potencia que Cádiz. Los ingleses, por ejemplo, se opusieron a la creación del puerto de Tarifa. Y hay un librito maravilloso de un señor que se molestó en estudiarlo a través de la prensa. Y claro, esos intereses ajenos pues nos han perjudicado mucho. Bueno, y para ir abreviando, la fotografía más antigua que se conoce de Algeciras. En la cresta de esta colina vemos la Torre de los Abalides, que fue destruida y en ella estaba un observatorio. Esta fotografía tiene varios tipos de barcos con los cuales se hacía el comercio de cabotaje, ya que el gran comercio no se podía hacer en Algeciras porque no había puertos. Sin embargo, con los pobres medios que tenía mucha importancia. Vemos faluchos y otros barcos en primer término. El río de la Miel, esto era lo que teníamos como puerto. El río de la Miel, fijaos la cantidad de embarcaciones, todas generalmente modestas, hay faluchos y más. Y no os preocupéis que vamos terminando ya. Otra vista del río de la Miel, vemos la cantidad de barcos que hay en el fondeadero, pero claro, no se les puede atender. Vemos otra vez el río, las sacas de corcho, ya ha llegado el ferrocarril. Y aquí vemos, junto a las sacas de corcho, las famosas gabarras, que se distinguen por su popa de espejo, y llegan los barcos, y llegan los más pequeños que llegaban a las embarcaciones grandes. Ya hemos prescindido del río de la Miel como puerto, y sin embargo pasa el ferrocarril por su borde. No voy a estudiar las casas porque sería mucho tiempo. El lío de los puentes. Arriba, el puente antiguo, el puente del ferrocarril, el puente primero de la Conferencia, que era una birria y se hundió solo, y aquí los tres puentes como un tren atravesando el ferrocarril. Esta vista tan idílica, puente de Matadero, esta es la Huerta del Ancla y el acueducto. El acueducto en realidad, más que para surtir de agua a Algeciras, estaba para surtir de agua a la marina, que era importantísimo. Algeciras, a fines del siglo XVIII, es un apostadero marítimo. Y allí vienen los barcos a hacer aguada, y la hacían concretamente en una fuente que estaba en la Plaza Baja. Por eso una ciudad relativamente modesta como Algeciras se permite ese gigantesco acueducto, que hubo mucha gente convencida de que era romano. Vemos la aglomeración de pesqueros de Bajura. Algeciras duplicó su población entre 1940 y 1950. Dos motivos. Uno de ellos, las fortificaciones. Digan lo que digan de los prisioneros y todo el rollo ese. Vino muchísima gente a trabajar con su sueldo. No sé por qué he hablado con algunos de ellos. Y venían y se instalaban en Algeciras, en chozas, en chabolas, como fuera. Y luego la pesca. Cuando el bloqueo que se hizo a España entre 1945 y 1953, no había carne, no había modo de multiplicar con una varita mágica el número de vacas. Argentina nos ayudó un poco, pero las proteínas las solucionamos por medio de la pesca, que eso no nos lo podían impedir. Y Algeciras se convirtió en puerto rival de Vigo, y el barrio de la Caridad en medio, siempre asociado. Se perdieron los caladeros por la política exterior marroquí en los años 70, 80, pero Vigo no los perdió. Y claro, nos vinimos abajo. De los tiempos gloriosos de la pesca vemos abajo las lonjas y fábricas de hielo que había para la pesca de altura. Recordemos, Bajura si duermes en casa,
Altura, si te vas un montón de meses a pasarlo fatal por ahí, pegando tumbos. Un falucho, embarcación rapidísima, llegaban incluso a América. Y abajo los Pailebot. No es Algeciras, pero es que es una imagen que podía ser de Algeciras. Los Pailebot o goletas, yo los he visto de niño. Recuerdo uno en 3 mástiles enorme pintado de rojo, a motor, que es a base de motor, en un momento de temporal, intentó salir por la bocana del puerto y no pudo, tuvo que retroceder porque era demasiado mar la que había. Embarcaciones que eran de las típicas de cabotaje en los puertos. Otro aspecto importantísimo son los transbordadores. Estos son rarísimos. Yo fui en uno de estos a Gibraltar y mi padre me dijo, mira, acuérdate, porque estos barcos no se usan, son ya una rareza, es un capricho que los hayan metido aquí, con ruedas de paletas, unas ruedas, unas palas que iban girando. Cuando se hizo el ferrocarril se hizo un muelle para poder llegar a Gibraltar. Y esto era el pan nuestro de cada día durante muchos años. Los trabajadores españoles que iban a Gibraltar iban en estos barquitos que eran como ir en un autobús. Me acuerdo que se levantaban muy temprano para poder estar trabajando en el astillero a la hora de la apertura, que se iban con la comida, en fin, era un mundo que acabó con él la instalación de fábricas y el cierre de la verja y todas esas cosas. Bueno, ya empezamos a hacer un puerto en Algeciras, pero porque nos lo impusieron del exterior. Y es que en la conferencia de Algeciras nos tocó en una tómbola Marruecos. Marruecos lo quería, no, vamos a hablar que era la conferencia. Marruecos era un caos, los alemanes se querían meter para que no se metieran los alemanes. Se hizo la conferencia, Francia, que tenía Argelia, se iba a quedar con todo Marruecos, e Inglaterra impuso que la parte norte la controlara España, porque era más débil que Francia y lo podía manejar mejor. Entonces, para poder atender al protectorado, se hizo así nunca lo que es escuchar nuestras necesidades, sino necesidades ajenas. Bueno, los transbordadores, etcétera, etcétera. Aunque parezca mentira, la foto de la izquierda, perdón, de la derecha, es más moderna que la otra. Lo que fallan son los barcos, que este barco era verdaderamente antiguo. Los ferries tan populares. Esto es otra guerra, cuando llegan los grandes transatlánticos, con ellos no solamente viene las mercancías y demás, para que nos hagamos una idea, ese barquito es el que hemos visto antes con los trabajadores de Gibraltar. La locura actual, las masas de contenedores, un superpuerto, una cosa impresionante. La marina, con la primera pescadería, ya se ha derribado la capilla de los pescadores. La marina en época posterior. Tenemos a la derecha el depósito de pescadores, siempre la mar relacionada de una forma o de otra con el barrio. Y ahora vamos a ver centro neurálgico, la cuestión de autobuses, y en la foto de abajo vemos la marina cuando era cosmopolita, cuando era un sitio internacional, muy pintoresco y demás. Aquí vemos el valle, la Huerta del Ancla. ¿Por qué me interesa tanto la Huerta del Ancla? Para orientarnos. El número 2, Puente Matadero. Número 1, nosotros, el edificio de la Caridad. 4, entrada de la calle Tarifa. 7, resto del puente. En 3, hay un cementerio, que era del hospital militar que hemos visto antes en la Plaza Baja. Pero es que esto era un astillero. Es un astillero de Ribera, una carpintería de Ribera. Vemos todavía en esta foto embarcaciones
y no he podido traer fotos mejores. Se ven barcos de madera bastante grandes que se sacaban, y lo que ahora es un aparcamiento era entonces un astillero. Vemos en la foto inferior cómo era navegable perfectamente hasta el puente Matadero con botes. Y ya para ir terminando, vemos a la derecha una muestra de religiosidad popular, el Cristo de la Escalera, o el patio del Cristo, que fue tristísimamente destruido en los años 60 sin el menor respeto de ninguna clase. Y la Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen, la corona, la donó el almirante Barceló, del que hablábamos al principio de él. Y lo sabemos, aparte de que hay documentación, porque en el aro, digamos, en donde parte la corona, hay una inscripción que lo dice en la placa. Y ya, pues me parece que nos queda poquito. Gracias por su atención, y la procesión de la Virgen del Carmen, que tan importante es, y siempre el barrio, naturalmente, ¿qué barrio va a estar relacionado con la mar? El barrio de San Isidro, que está más cerquita, el barrio, vamos a llamarlo, de la Caridad. Y nada más, señores, perdón si me he extendido, o si no os he dejado dormir a gusto la siesta o algo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, gracias, el aplauso para vosotros por haber venido con la que está cayendo. Eso es. Si tenía alguna preguntilla que hacer, una preguntilla, porque, en fin, como he averiguado tantas cosas, estoy preguntando, sí. Y una cosita me ha dado uno, Juan Antonio me ha dado cosas, y así como está siempre, va a acabar reuniendo, y acaba pudiendo enrollarte. Pues nada, señores, muchísimas gracias, y hasta la próxima, que espero que estemos más acompañados. Y a los que os atreváis a venir de nuevo, os diré que la presentación va a ser diferente. Porque merece la pena, es muy interesante, merece la pena que la repita más veces, ¿no? O sea, porque... Que haya más gente que Claro, pueda oír. Lo haremos, y Y ya, bueno, ya, claro. y aunque esté en condiciones, se lo preguntamos a Brasero.